La inflación es un impuesto no legislado sobre los saldos en efectivo y las cuentas bancarias. Todo lo que tienes en el banco vale 10% menos que hace un año. Todo el dinero que tienes en tu casa guardado o en una caja de seguridad vale 10% menos que hace un año. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo se dedica a emitir dinero como si no hubiera un mañana. No me voy a repetir, el culpable de la inflación es el Banco Central Europeo porque es el único que puede emitir euros. ¿Qué puede hacer el gobierno para moderar la inflación? Si parte de la base de que la inflación es un fenómeno monetario, uno dice, bueno, el gobierno puede hacer poco porque haga lo que haga el gobierno, el Banco Central Europeo sigue emitiendo dinero como si no hubiera un mañana. Y eso, hasta ahí, es verdad. Pero resulta que el gobierno sí puede hacer otras cosas, que aunque no arreglen ese fondo, sí podrían solucionar de alguna manera el impacto sobre la inflación. Bajar los impuestos, como lo que está haciendo Pedro Sánchez de manera temporal sobre el recibo eléctrico y ahora sobre los combustibles, ayuda en el corto plazo, pero es un parche. ¿Por qué? Porque la inflación es un aumento continuo de los precios. Entonces, ahora Sánchez baja 20 céntimos la gasolina. Pero si el petróleo sigue subiendo, esa rebaja queda en nada. Entonces, no se puede tampoco bajar impuestos de manera continua para mantener a raya de inflación. Digamos, no es un camino viable. Entonces, una vez más, ¿qué puede hacer el gobierno? ¿Qué podría hacer el gobierno para para moderar la inflación? Lo primero es bajar el gasto público, porque este gobierno gasta sistemáticamente más que lo que aumenta el PIB. Cuando la demanda tira, pues suben los precios. Eso es así. Ley de oferta y demanda. Lo que hace permanentemente este gobierno, por su querencia por las ideas keynesianas, ideas equivocadas, pero que son las que impregnan este gobierno, en el mejor de los casos, porque en el peor ya sabemos que son marxistas-leninistas, esa querencia, como digo, por el activismo de demanda, tira los precios para arriba. Entonces, lo primero que podría hacer es recortar el gasto público y como mínimo moderar el aumento del gasto público para que no suba más que el PIB. Segundo, hacer que las pensiones vuelvan a ajustarse con la fórmula anterior, que era la fórmula posible, era una fórmula muy sensata que tenía en cuenta el déficit del sistema, tenía en cuenta el estado actual y futuro del sistema de pensiones y que garantizaba un aumento mínimo del 0,25%, pero que garantizaba un aumento máximo de IPC más 0,5%. O sea, era una fórmula que incluso contemplaba la posibilidad de revalorizaciones reales, es decir, por encima de la inflación de las pensiones, pero claro, mientras la realidad lo permitiera. Esto que hace Sánchez de aumentar las pensiones por inflación no solo está fuera de la realidad porque el país está quebrado, sino que además tiene un impacto negativo en la inflación porque es otra forma de alentar la demanda. Otra cosa que debería hacer el gobierno es alentar la producción, digamos. Si los precios se fijan por la interacción de oferta y demanda, y te estoy diciendo que cuando sube la demanda, los precios tienden a subir, otra cosa que puede hacer el gobierno es intentar de aumentar la oferta, porque cuando aumenta la oferta, los precios tienden a bajar. ¿Y eso cómo se puede fomentar la producción? El método que no me cansaré de repetir es el de bajar el impuesto de sociedades, porque si tú bajas el impuesto de sociedades, mejora la rentabilidad de todos los proyectos de inversión. Tú le dices a los inversores, inviertan en España porque es negocio. Entonces se lanzarían a invertir y uno invierte para producir y entonces si aumenta la producción, los precios tenderían a bajar. Y esto también se podría hacer, por ejemplo, levantando las prohibiciones. Es increíble, pero en España hay prohibiciones a invertir. Tú quieres hacer un hotel en Barcelona y no puedes, está prohibido. Tú quieres explotar el gas que hay en España con el método del fracking y no puedes, por una ley de la religión climática que se aprobó con este gobierno que también, entre otros, votó Ciudadanos. ¿Tú te imaginas
si se levantara esa prohibición, en pocos meses podría haber un montón de inversiones para explotar gas y no sé si en un año o un año y medio tendríamos en el mercado gas español en el mercado y entonces tiraría abajo los precios. Y también se podría alentar la competencia. Cuando para el consumidor no hay nada mejor que la competencia. Por ejemplo, sigue habiendo limitaciones a los horarios comerciales, sigue habiendo limitaciones para la apertura de farmacias, sigue habiendo restricciones para la oferta de servicios profesionales. Todo eso habría que liberalizarlo para que haya más competencia y entonces eso también repercutiría en la reducción de los precios. ¿Por qué? Porque siempre que la competencia es menor de la que podría ser, quiere decir que los márgenes comerciales son mayores de los que serían en una situación de competencia. Lo que no estoy en absoluto de acuerdo es lo que se propone de un pacto de rentas, es decir, un acuerdo entre los sindicalistas de las mariscadas, la patronal y el gobierno para limitar los salarios, los márgenes comerciales y las pensiones. Y yo no estoy de acuerdo porque primero el gobierno lo que hizo fue embarrar la cancha, porque tú no puedes pretender sentarte a negociar los salarios después de haber aumentado el salario mínimo un 53% en los últimos años. No puedes sentarte a pedir un pacto de rentas cuando tú ya has cometido la irresponsabilidad de decir que las pensiones se van a ajustar por el IPC. Entonces, eso que he escuchado en algunos lugares, que decir, algunos lugares, que lo dijo el gobernador del Banco de España, que ya lo comentamos aquí, acerca de que todos tenemos que poner el hombro y que vamos a perder, no. Acá el que tiene que perder es el gobierno, que gaste menos, que deje de gastar empezando por los planes de igualdad. Y por los bonos al alquiler, el cheque para los chavales que cumplen 18 y todo los gastos destinados a la compra de votos. Y a la gente que le dejen arreglar su salario con sus jefes y ya está. Japón es un país que tuvo inflación en los años 70 y redujo la inflación y es un país súper estable y nunca tuvo un control ni de precios ni de salarios. Simplemente hizo lo que hay que hacer, es reducir la cantidad de dinero, es moderar el crecimiento de la cantidad de dinero. Entonces, como eso está más allá de lo que puede hacer el gobierno, aunque podría protestar y no protesta, sí, como te digo, el gobierno podría hacer todas estas otras cosas para intentar moderar la inflación. Para que el gobierno esté de nuestro lado, decir que también se vea perjudicado por la inflación, sería que los mínimos exentos y los tramos del IRPF se ajustaran por la inflación. Entonces, eso haría que el gobierno, en lugar de ganar, perdería por la inflación. Y de esa manera, al menos se preocuparía más por el tema. Pero como ahora, digamos, los que más pierden somos nosotros, y el gobierno está en otro canal en este tema.